Hola a todos. Hoy traemos una noticia realmente inesperada desde el universo de las series turcas, y créanme, cuando decimos inesperada, es porque incluso los más fieles seguidores se han quedado sin palabras. La pareja que muchos conocieron en pantalla, que iluminó sets y alfombras rojas con química y complicidad, acaba de dar un giro silencioso pero contundente a su historia personal. Sí, hablamos de Elçin Sangu y Bahar Arduk, dos nombres que siempre han estado rodeados de rumores, miradas curiosas y susurros de pasillos, pero lo que salió a la luz en estas horas supera cualquier teoría fan. Frente a una avalancha de especulaciones, una pieza pequeña y contundente de información terminó encajando el rompecabezas. Elçin, a pesar de la identidad profesional con la que el público la idolatra, aparece ahora con un cambio legal en su apellido, y la razón está directamente ligada a Bahar. La revelación ha sido tan elegante como discreta, tan íntima como poderosa, y todo apunta a un paso que, si bien se insinuaba en sonrisas y en silencios compartidos, nadie esperaba ver confirmado tan pronto. Durante años, ambos han brillado con luz propia. Ella, de presencia magnética, de risa suave y de mirada que siempre parece decir algo más de lo que dice. Él, calmado, con esa mezcla de nobleza y fuerza que lo volvió referencia entre sus colegas. La audiencia los ha seguido con devoción, celebrando premios, éxitos de audiencia y campañas publicitarias que parecían coreografiar un baile entre la realidad y la ficción. Pero muy pocos sabían con certeza qué había detrás de esa relación que el público imaginaba, comentaba y soñaba. El muro de privacidad que siempre han levantado, lejos de la estridencia, fue respetado por quienes entendían que la vida íntima no está obligada a las luces. Hoy, sin embargo, ese muro se ha abierto una rendija lo suficientemente grande como para asomarse a un capítulo nuevo. Según pudo saberse, Elçin y Bahar decidieron sellar su unión hace poco, sin cámaras, sin drones sobrevolando, sin declaraciones calculadas, y rodeados apenas por familiares y contados amigos de toda la vida. Nada de banquetes excesivos ni de vitrinas donde lo importante se vuelva accesorio. El escenario de su juramento habría sido sencillo, con flores neutras, música mínima y miradas que dicen más que cualquier discurso, una atmósfera que reflejaba lo que ambos han defendido fuera del set, que lo esencial no es el espectáculo sino el vínculo. En esa ceremonia que muchos describen como íntima al extremo, se privilegió el susurro por encima del grito, la promesa sobre el protocolo, el abrazo verdadero sobre las lentejuelas. Y fue ahí, en ese marco, donde la historia tomó la dirección que ha conmovido a sus seguidores. La reacción del público no tardó. Bastaron segundos para que las redes sociales estallaran en mensajes que combinaban sorpresa, emoción y felicitaciones. Hubo quien dijo no poder creerlo, quien recordó escenas que hoy cobran un significado diferente, quien celebró que dos personas que aprendieron a respirarse en el set decidan ahora caminar con pasos sincronizados fuera de él. Lo que empezó como un murmullo se volvió tendencia, y las notificaciones no dejaron de llover con frases llenas de afecto. Deseos de felicidad, promesas de apoyo incondicional, compilaciones de videos con momentos compartidos, y hasta cartas abiertas donde los fans contaban cómo estos dos artistas les devolvieron la fe en los finales felices. Entre las miles de publicaciones, un hilo sutil se repetía, que detrás de la pantalla, en ese territorio donde las emociones son más frágiles, el amor había encontrado su propio camino. Claro que, cuando lo personal alcanza esta dimensión, el interés se vuelve total. Y las preguntas no tardaron. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde comenzó todo? Quienes han seguido la carrera de ambos recuerdan que su primera conexión surgió de una amistad profesional hecha de ensayos y complicidades técnicas, de horarios extenuantes y confidencias de camerino. Se sabía que compartían sentido del humor, disciplina y un respeto mutuo casi ceremonioso. Con el tiempo, esa cercanía dejó de ser solo estrategia de trabajo para convertirse en un lenguaje propio, fluido y sin esfuerzo, hecho de silencios que no incomodan y de miradas que lo explican todo. El impulso final hacia la decisión de unir sus vidas, dicen quienes estuvieron cerca, no vino de un gesto grandilocuente, sino de un conjunto de pequeños momentos. Un café post-rodaje que se extendió más de lo planeado, un paseo al caer la tarde cuando el cansancio pedía, en realidad, compañía, una conversación a puerta cerrada donde aparecieron miedos y planes a partes iguales. La culminación de ese recorrido no fue otra que un sí que sonó claro y sereno, como un acorde que al fin encuentra su nota. En medio de la sorpresa general se asomaron, por supuesto, las voces de quienes observan desde el costado. Expertos en industria y en imagen pública destacaron que optar por una ceremonia minimalista, fiel a la esencia y lejos del brillo a cualquier precio, habla de una confianza construida en el detalle y no en el ruido. Algunos fueron más lejos y señalaron que,
Aunque no estemos ante una boda adolescente, hay algo en la forma en que se animaron a dar el paso, con la valentía y la ilusión propias de los amores que empiezan, que revela una compatibilidad profunda. Tomar decisiones vitales sin convertirlas en espectáculo, dijeron, suele ser la señal más clara de que la sintonía no necesita demostraciones para existir. Y en eso coinciden quienes los conocen de cerca, la sintonía estaba, desde hace tiempo, esperando su momento de ser nombrada. El capítulo que confirmó el rumor se escribió, sin embargo, en un detalle tan pequeño como definitivo, una publicación en redes de Elsin, sutil y calculadamente borrosa, donde se intuía un documento oficial. Un nombre resaltaba lo suficiente como para disparar la noticia, la combinación de su nombre con el apellido Arduk. No hizo falta texto para acompañar la imagen, el silencio habló por ella. En minutos, esa postal se volvió el centro de todas las miradas, y los medios empezaron a preguntarse por las implicancias de este paso en la carrera de ambos. ¿Cómo se reordena la imagen pública de una actriz cuando su vida personal atraviesa un cambio legal? ¿Cuánto resignifica esto la narrativa que el público ya había construido? Los tabloides turcos, fieles a su pulso, convirtieron la pista en titular, y el tema no tardó en ocupar los primeros lugares de tendencias. Más allá de la espuma del momento, el foco se inclinó rápidamente hacia lo humano. Una decisión así, comunicada con sutileza, era coherente con una pareja que siempre eligió la calma por encima del ruido. En este clima, la historia de amor volvió a contarse bajo una nueva luz. Lo que sus admiradores valoran no es solo la magia de las escenas compartidas, sino la forma en que su vínculo real se ha construido con reglas simples, honestidad, serenidad y un mutuo cuidado que se nota en cada gesto. Cuando alguien se cruza con ellos, aseguran, lo que impresiona no es el brillo, sino la normalidad, conversaciones al oído, manos que se buscan casi sin pensarlo, la costumbre de dejar la fama en la puerta para que, adentro, haya espacio para lo cotidiano. Por eso, la decisión de celebrar a puertas cerradas no generó decepción, sino admiración. En tiempos en los que todo se documenta y se comparte, concentrar el amor en una ceremonia privada fue leído como una declaración de principios. Y el eco que eso encontró en su comunidad de fans fue inmediato, como si todos entendieran que la intimidad también puede ser un acto de amor hacia quienes nos miran. La prensa especializada no tardó en poner lupas sobre el impacto profesional. ¿Afectará esto sus próximos proyectos, sus contratos, la manera en que sus personajes serán percibidos? Las respuestas, por ahora, son más intuiciones que certezas. Pero una cosa parece indiscutible. Cuando la noticia salió a la luz, lo hizo de forma tan orgánica y cuidada que ni siquiera sus marcas asociadas ni los equipos creativos que suelen planificar cada detalle se sintieron descolocados. Un estratega de imagen, consultado por diversos medios, resumió la situación con lucidez. Cuando hay coherencia entre la persona y el relato, cualquier cambio íntimo se integra sin fricciones. Y esa coherencia, dicen, es la que han cultivado ambos desde el primer día, conservar lo genuino en medio de lo grandilocuente. Mientras tanto, las historias que cuentan cómo se fue tejiendo la relación siguen apareciendo como pequeños tesoros. Un asistente de producción recordó aquella madrugada en el set en la que, agotados, se quedaron mirando los monitores más tiempo del necesario solo para comentar en voz baja lo que nadie más escuchaba. Una maquillista compartió que las bromas internas eran tantas que a veces parecía que se hablaban en clave. Un iluminador juró haberlos visto compartir un chocolate antes de una escena que exigía dureza, como si la ternura de la vida real fuese el combustible que la ficción necesitaba. Ninguna de esas anécdotas, por sí sola, prueba nada. Todas juntas, en cambio, dibujan una constelación. La oleada de felicitaciones vino acompañada de mensajes muy personales. Fans de diferentes países escribieron contando que crecieron con sus historias, que encontraron refugio en sus personajes, que aprendieron a nombrar emociones que antes no sabían decir. Varias personas confesaron que habían dejado de creer en las sorpresas bonitas y que este giro las reconcilió con la idea de que la vida, a veces, sí prepara finales que valen la pena. Incluso colegas, a pesar de su tradicional prudencia, se animaron a dejar corazones discretos y palabras cortas bajo la publicación sin texto de Elsin. Hubo quien, entre risas, dijo que por fin se entendía la calma con la que ambos sorteaban preguntas incómodas. Hubo quien recordó que, en los últimos meses, la manera en que se miraban ya lo decía todo. Si algo queda claro, es que este episodio va a seguir ocupando titulares durante un buen tiempo. No por el escándalo, porque aquí no lo hay, sino porque pocas veces la industria ofrece un relato así de pulcro y así de humano. La unión del Elsin Sangu y Barar Arduk es, a su modo,
Un recordatorio de que bajo la alfombra roja y las campañas millonarias late la misma aspiración que da sentido a lo cotidiano. Encontrar a alguien con quien pronunciar promesas bajas, de esas que solo dos personas entienden. Y aunque algunos prefieran el espectáculo, el público que los quiere ha elegido celebrar lo esencial. Es ese aplauso silencioso, sin flashes, el que hoy se escucha con más fuerza. Para quienes se preguntan qué sigue, la respuesta es simple y abierta. Sigue la vida, con sus rodajes y sus pequeñas rutinas, siguen los guiones y los ensayos, los viajes y las lecturas de madrugada. Sigue la amistad que los sostuvo, ahora ampliada por una certeza compartida. Y sigue, sobre todo, una comunidad de espectadores que acompaña sin invadir, que aplaude sin pedir pruebas, que acepta que no todo debe contarse para que exista. Este capítulo, que comenzó como rumor y se consolidó con un documento apenas visible, ya forma parte de la memoria de quienes confían en ellos. Lo demás, si ha de revelarse, encontrará su momento. Hasta aquí nuestra actualización de hoy. Si esta historia los emocionó tanto como a nosotros, no olviden apoyar este espacio para que sigamos trayéndoles las novedades más fiables y sensibles del espectáculo turco. Denle like a este video y suscríbanse a Escándalos de Series Turcas para no perderse ninguna primicia ni los detalles que importan de verdad. Gracias por acompañarnos, por escuchar con el corazón y por mantener viva la conversación. Nos vemos en el próximo episodio, con la promesa intacta de seguir mirando más allá del ruido para escuchar lo que realmente cuenta. Hasta pronto.